Hola, buenas a toda la comunidad de Pensando en Lenguas, a toda la comunidad que nos sigue, que nos escucha. Continuamos con esta dinámica del video podcast. Hoy tenemos un tema pastoral y para esto va a estar con nosotros Luis Movilla, uno de los editores de la página, también pastor y alguien que hoy con el que vamos a poder conversar acerca de estos temas pastorales. Por favor, Luis, salúdanos y a todas las personas que te escuchan, seguramente amigos, seguidores de la página que quieren escucharte. Hola, bendiciones a cada uno de ustedes que está escuchando y viendo este podcast. Es un privilegio estar acá para dialogar, hablar, como es de costumbre en Pensando en Lengua, ¿no? Prima el diálogo y la actitud de aprendizaje. Sí, bueno, como dice Manuel, pastor acá en la ciudad de Yopal, Colombia, y apasionado por el pentecostalismo. Nací en el pentecostalismo, he tenido luchas en el pentecostalismo, pero seguimos con esa fe vibrante, emocionante, que es seguir al Señor Jesús bajo el Amén. poder del Espíritu Santo. Luis, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos han dejado aquí en la página. Los seguidores de la página han hecho algunas preguntas de índole pastoral y pues nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué piensa un pentecostal de hueso colorado, como hemos dicho con los anteriores? ¿Qué, qué piensa acerca de estas preguntas? ¿Cómo lo ha visto ya? Además, Luis es pastor ya por la misericordia del Señor hace tiempo y ha podido comprobar ciertas cosas. Y una de las preguntas que nos hace una persona de la página es, ¿por qué la tendencia en los líderes pentecostales, em, por qué la tendencia de los líderes pentecostales es el autoritarismo? ¿Por qué se percibe, cierto, esta persona, aunque la persona que hizo la pregunta también ha estado en iglesias pentecostales, por qué se percibe que la tendencia en el liderazgo pentecostal, más que todo me imagino de los pastores, es autoritaria? ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, yo creo que esa tendencia no es solamente propia del pentecostalismo, sino que es una tendencia general, ¿no? Que Claro. todo líder debe ser contundente con el trato con el autoritarismo. Es decir, es un desafío, es un reto para cualquier tipo de liderazgo, de hecho, no solamente cristiano, sino cualquier tipo de liderazgo empresarial, eh, no sé, educativo y eclesiástico también, incluso hasta familiar también Mm. se puede caer en el autoritarismo. Entonces, no es un aspecto simplemente eclesiástico, sino que va mucho más allá. Pues nosotros sabemos teológicamente por la condición caída que hay en nosotros, se nos dio la autoridad de gobernar. Ahora, en el aspecto de los pentecostales mmm, y sobre todo en el ambiente protestante, del protestantismo, si mal no estoy, creo que los pentecostales y los metodistas son las únicas denominaciones del protestantismo que tienen un gobierno de iglesia jerárquico, piramidal, o como se le ha llamado episcopal, Ujú. donde rige una cabeza o, como también Dirigente. popularmente se dice, el Papa. Por ejemplo, en el caso de mi denominación, Iglesia de Dios, y las asambleas de Dios también creo que manejan ese tipo de gobierno Sí. episcopal. eh, Está dirigido por un superintendente, un obispo principal, general, que es el que pues toma ahí decisiones, obviamente basado y ayudado por un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Entonces, creo que el sistema jerárquico del episcopal tiende un poco a eso. ¿Por qué? Porque tiene una figura arriba, tiene un cacique, entonces se va a tender más a ese extremo del autoritarismo. Pero hay, puede haber otros aspectos dentro de la iglesia local también. Lamentablemente, nosotros como pentecostales no hemos sido enseñados
a mirar y a considerar otros tipos de gobierno, sobre todo en la iglesia, en las iglesias locales. Para mí, y de hecho la Iglesia de Dios en parte practica esto, a pesar de que tiene un sistema jerárquico como denominación, también da la autonomía para que las iglesias puedan tener un gobierno de pluralidad de pastores Ujú. y que todos estos pastores puedan mantener un rango y un mismo rango, una misma autoridad, no, no estar uno encima del otro. Entonces creo que la pluralidad de pastores es muy importante. Yo no estoy de acuerdo casi con el término este de copastor, Ujú. como se Claro. conoce popularmente, porque copastor es como un nivel muy inferior, así es como se conoce, Sí, pero el término copastor indica una paridad. Yo soy pastor juntamente contigo y tengo la misma autoridad. claro que Entonces, sí. creo que eso es muy sano, pero bueno, esa Lo, es de pronto la parte de explicación del pentecostalismo como tal. lo que dices es muy interesante, digamos, lo difieres a muchas partes y me parece curioso. Primero que todo al corazón del ser humano, ¿cierto? Ese corazón nuestro de idolatrar también a alguien, porque muchas veces hay autoritarismo porque nosotros lo permitimos, ¿cierto? Porque nosotros queremos, porque queremos tener a alguien y como lo decías de nuestra condición caída, ¿cierto? Así es. Si Dios baja del cielo, pues si nos llenamos de ídolos. Si Dios se Que yo va, añadiría, quitamos a Luis, Dios, sería nos que llenamos de nuestras ídolos. Y sociedades también, fueron fundadas sobre sistemas digamos, algún feudales, por decirlo desarrollo así, institucional que hace aún, creer, digamos, mirándolo que más hay atrás, pastores siempre hubo un cacique, como importantes lo o podemos o decir, que esa siempre hubo figura es una mucho figura de más importante que autoridad por otras encima de los demás, porque pues se sin contar valorizan el de alguna manera, machismo van total, requiriendo, ¿cierto? teniendo un nombre. Me Que parece muy requiere interesante ser esto, el patrón. ¿cierto? No solo la idea de hombre y mujer, que no quiero poner aquí en contra ni de los hombres ni de las mujeres, pero sí que hay alguien que manda más, hay alguien que tiene un cargo de autoridad. Y pues lastimosamente estas cosas sociales también se van permeando en la iglesia, van entrando y pues a quién no le gusta que le tengan más respeto por una posición, ¿cierto? Por ejemplo, el médico, que le dicen doctor, ¿cierto? Aquí en el campo a todo mundo le dicen doctor. Así no tenga doctorado, pero desde que haya estudiado es alguien importante, ¿cierto? Yo pienso que estas cosas han permeado también la iglesia y pues más en, en sociedades como Colombia, que esto se puede reflejar y pues me imagino que en Latinoamérica en general, aunque no puedo hablar de contextos que no conozco. Yo añadiría eso. Y me dices que tú quieres añadir algo más, no sé qué Sí, sea. una de las cosas características quizás de, diría, el pentecostalismo y parte del protestantismo es el literalismo, ultraliteralismo bíblico. El ungido de Eh, Jehová. exactamente, no Ujú. toquéis al ungido del Señor. Eso lamentablemente lo creen tanto los ministros como los miembros, los laicos. Los Así laicos es. también, no hay que tocarlo, es decir, no se puede hacer ningún tipo de crítica, el pastor no se le puede corregir porque no es el ungido, al contrario, de hecho estaba escribiendo algo al respecto hace poco, que el pastor es el que más debe estar dispuesto a ser criticado y evaluado, Mm, solamente por el hecho que habla en nombre de Dios. Y de sí, pues todo miembro debe, obviamente que esta crítica debe hacerse con mucho amor, con mucha claro. humildad, con mucho respeto y con el fin de restaurar, de mejorar. Entonces, Pues ahí está la ese Biblia. literalismo, Cuando sí, Pablo exhortó a Pedro, ¿no? Y él era el justamente, cacique de Jerusalén, pues no el que mandaba, pero sí era alguien importante. Pues es así algo es. natural aún para los líderes. Gracias, Luis. No, pues qué bueno estas causas, ¿no? Estas raíces, el corazón, las formas de gobierno, la sociedad y formas de lectura que han perpetuado pues un fenómeno que es dañino, que lastima a personas, que aleja a personas de Dios, ¿cierto? Que aleja a personas de la iglesia y que deberíamos empezar a cuidarnos
más seriamente con esto y empezar a crear a sociedades donde pues la máxima autoridad sea Jesús y todos podamos vivir en armonía y en amor, ¿cierto? Amando a Dios y amando a los demás. Bueno, Luis, y esta pregunta se sale del tema que venimos tratando, pero sigue entrando dentro del culto, de lo que sea en la iglesia, por esto está en lo pastoral. Eh, Alguien preguntó que por qué los pentecostales insisten con el tema de la falda, del pantalón y de la corbata, ¿cierto? Mm. ¿Por qué este tema es tan importante para los pentecostales? Y pues de antemano yo quiero a empezar diciendo que a mí me parece que no. Yo pertenezco a Asambleas de Dios. Bueno, no, yo pertenezco al Señor y participo Perfecto. en la iglesia de Asambleas de Dios, participo, pero yo no veo que eso sea como obligatorio y todo eso. No sé cómo sea la experiencia en tu iglesia, pero para esta persona tiene esa percepción de los pentecostales. ¿Tú qué crees? Bueno, yo tuve esa experiencia de cierta manera cuando recién me convertí, llegué a la iglesia y me daban alguna participación en el culto, pues era obligatorio utilizar pantalón drill y no jean para hacer la especificación. El jean en el hombre no podía y me hacían ese tipo de llamado. Cuando me presentaba a la iglesia con lentes oscuros, gafas oscuras, me veían raro y hasta el hecho que el pastor me llamó la atención. Eso fue hace años. Sí. Pero algo que se debe notar es que estos no son como códigos canónicos que están formalmente dentro de las dogmas o las doctrinas, simplemente son como aspectos culturales Ujú. de cierto sector del pentecostalismo. Así es. Estos códigos son muy rigurosos en cuanto a la estética, a la ética, son muy cuidadosos. Y otra vez, el literalismo bíblico es muy importante aquí. El hombre no usará, bueno, aquel texto que dice, no te vestirás como mujer y la mujer no se vestirá, no utilizará vestimenta. Entonces creo que se lleva a un extremo eh, bien fuerte. Y lo otro, en el caso de la denominación Iglesia de Dios, no sé si es el caso de las asambleas, creo que sí. La Iglesia de Dios, que fue una de las primeras denominaciones pentecostales, surgen de un movimiento llamado el movimiento de santidad Claro. y buscaban más que todo la santidad, pero del aspecto externo. Ujú. Creo que era lo principal, esa santidad externa, esa manera de la conducta, la vestimenta, las palabras. No, incluso la denominación un tiempo prohibió la bebida, la Coca-Cola, el ir al cine, Como debe ser. como debe ser, sí, sí, para el bien de todos. Sí, y también esos movimientos de santidad pues provienen del pietismo y el puritanismo, Sí, claro. la pureza y sobre todo la pureza en ese aspecto externo de vida, Físico, estético. físico. Otro punto es la importancia, y me parece que esto es un punto, puede ser a favor, es la teología del cuerpo que tiene los pentecostales. Otra vez, no es una teología formal, pero le ponen importancia a Pragmática. cómo viste, a cómo vives, Ujú. a la ética, a lo estético en ese sentido, que puede ser mejorado, obviamente, pero ya hoy en día no se ven esos extremos, son esporádicos en ciertos sectores como el pentecostalismo unicitario, que la mujer Sí, ni siquiera en la casa puede utilizar pantalón, pantalón. siempre debe ser la falda, en la iglesia debe utilizar el velo, pero creo que se vivió en un tiempo en sus inicios, pero hoy la iglesia de Dios eh, y el pentecostalismo en general creo que ya ha dejado ese tipo de códigos o ese tipo de extremismos a un lado. Claro, y algo muy importante de lo que dices es que hemos dejado de enfocarnos mucho en eso y hemos empezado a enfocarnos en el discipulado, ¿cierto? En el caminar con el Señor, en reflejar una belleza
que obviamente pues tiene algunos aspectos estéticos, obviamente, los cristianos en el mundo se distinguen por ciertas cosas también, pero que empezó a trabajar en el carácter, empezó a trabajar en la persona, en su discipulado, en su vida, y ahora pues se camina pues en pro de eso. Entonces, creo que en eso estamos, el pentecostalismo, creo que ya hemos superado, por decirlo de alguna manera, esa etapa. Y pues tampoco quiere decir que el pentecostal está a favor de una estética pues demasiado diferente o opuesta a la que se menciona, pero sí se habla de pulcritud, se habla de esto, pero pues se enfoca, se enfatiza en una vida de madurez que agrade al Señor, de discipulado, de amor, que nos pueda hacer crecer. Y claro, esto es más importante y qué bueno, como lo hace el pastor Luis, lo asocia con la santidad, ¿cierto? Y de este tema pues podríamos dar muchas cosas, pero vuelvo, la santidad es carácter, es madurez, es amor al Señor y al prójimo, y es algo que ya estamos entendiendo, podríamos decirlo, ¿cierto? Siendo un movimiento joven, debe ser por la crítica interna y externa, pero pues hemos seguido y me parece a mí que vamos bien. Así es, así es. Como pastor joven me ha tocado lidiar con esos aspectos dentro de la congregación, porque hay diferentes generaciones Claro. en la congregación, jóvenes, que incluso jóvenes que tienen un pensamiento eh, más inclinado a esto de la pulcritud en cuanto a la vestimenta, y jóvenes también que quieren practicar, no, no importa cómo visto, eso es muy importante para el Señor también, pero dejar esos asuntos un poco más en el aspecto del discipulado y no como un régimen dictatorial de que debe ser así, ¿no? Claro. Para eso están los Amish y otros tipos de comunidades. Sí, total. Bien, en estos aspectos del culto que hemos tratado, digamos que hemos visto un aspecto de organización, ¿cierto? Cómo el pastor, cómo la gente percibe la figura de sus líderes, de sus pastores, ¿cierto? Y hemos visto que en muchos casos es autoritaria, pero pues también hay iglesias que no es así, que tienen una propuesta de evangelio propia y que lo hacen. También hemos visto pues estos aspectos estéticos, ¿cierto? De los hermanos en el culto, por decirlo así. Pero seguido a esto, alguien nos pregunta acerca de la experiencia, ¿cierto? El pentecostal se conoce porque precisamente un día yo hablé con el hermano y le dije, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Con un hermano. Y él me dice, claro que sí. Yo le pregunto, ¿por qué? Yo esperaba alguna razón teórica, bíblica, ¿cierto? Y él me dijo, porque yo lo he experimentado. Me parece que ese es un argumento muy pentecostal, me parece que es nuestro y alguien critica pues precisamente esas experiencias dentro del culto y dice, ¿por qué en los cultos pentecostales se insiste en darle rienda suelta a la experiencia sabiendo que esto puede tener graves problemas e implicaciones? ¿Por qué en el culto pentecostal se da tanta libertad sabiendo que esto puede tener algunos problemas? Eh, ¿Qué dices tú, Luis? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas sobre esta pregunta? Wow, bueno, ese es uno de los detalles que en los cuales tenemos que luchar y que el pentecostalismo ha sido fuertemente criticado, marginado por este énfasis. La verdad es que eh, las experiencias es algo totalmente característico. No sé si decir que es la esencia del pentecostalismo, pero creo que no sería descabellado decir eso. El punto de quitar la experiencia de nuestra vida, de nuestra fe, es algo errado, trágico, que no debe suceder. La experiencia hace parte de la espiritualidad, las emociones hacen parte de la fe. Del ser Incluso humano. diría que Mm. si no están, no es fe integral, genuina. Si no está la experiencia, cuidado, cuidado, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por el pentecostalismo,
porque trajo esa revitalización al cristianismo. Y ya lo hacen, algunos lo asocian que es la cuarta corriente de la cristiandad. Eso es un dato. Ortodoxos, romanos, protestantes y pentecostales con su énfasis, tanto que ha invadido a toda la cristiandad. Claro. El problema, creo yo, no está en las experiencias, sino en cuando esas experiencias no se viven, no se sienten. El problema en el cual hemos caído es en buscarla a como dé lugar, incluso a falsificarlas. La experiencia creo que es un acto soberano del Espíritu de Dios, en el cual, pues, cuando vemos, hay un mandato que Jesús les dice: esperen pacientemente, y el Espíritu Santo, pues, llegará y los empoderará de la unción. Creo que el problema está cuando manipulamos esas experiencias, cuando las inventamos, las falsificamos, las humanizamos, porque son experiencias divinas. Entonces creo que ahí radica ese es el mayor detalle que yo expondría, ¿no? Claro, y pienso yo que mucho de nuestros problemas también va en querer manipularlas. Creo que ahí es donde está el verdadero problema. Querer manipular una experiencia del Espíritu o algo del Espíritu Santo trae conflictos. Yo creo que ahí está la reprensión de Pedro al mago que le quería comprar el don del Espíritu, ¿cierto? Porque él quería capturar algo que es de Dios, quería usarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo hablo en lenguas más duro que los demás, o bueno, ahí Pablo nos va a enseñar algunas cosas, pero no sé, si yo profetizo, lo que sea que haga de las experiencias en la iglesia o adore, por ejemplo, que eso ya también es una experiencia pentecostal, cantar, es una experiencia muy pentecostal. Más duro que los demás, soy más espiritual, ¿cierto? Yo tengo el Espíritu de Dios, yo soy de Dios, de Cristo, cuando pues realmente en la Biblia no es así. El apóstol Pablo en Primera de Corintios sí nos habla de un orden para la experiencia, pero no nos dice que no tengamos experiencias. No nos dice que no nos dice no lo hagan, ¿cierto? Hay cosas mejores, dice él, ¿cierto? Como la madurez de Primera de Corintios 13, como la profecía, ¿cierto? Para hablarle a todos, pero no está mal, no está mal si quieren tener estas experiencias. Yo siento que la libertad no es nuestra, la libertad del Espíritu de Dios, pero que también el culto tiene un ideal, por decirlo así, y que Dios es soberano y actúa pues en la vida de las personas. Yo quiero contar una experiencia que tuve. Un día pues yo prediqué una palabra, el Señor me usó grandemente por su palabra. Entonces prediqué la palabra del Señor y empecé a orar por las personas y yo abrí los ojos de eso de esos que no ora las administraciones solo con los ojos cerrados, sino los abrí al frente había una hermana que ya estaba empezando como a convulsionar. No sé si eso era parte de la experiencia de ella, si ella lo había adquirido con otros pastores, lo que sea. Lo que yo sé es que en mi corazón yo no sentí que eso fuera de Dios. Si seguramente esta hermana se hubiese tirado al piso y hubiese dado vueltas, yo qué sé, lo que haga, todo el mundo hubiese dicho que hubiese sido tremendo mensaje el mío, tremenda unción, el fuego pentecostal que tiene ese pastor y predicador. Más yo decidí parar, Sí. menguar la administración, baja lo que nosotros llamamos administración, bajar ese momento de clímax, bajarlo y orar 2 o 3 palabras con mi entendimiento y entregar el micrófono. Así es. Y si esa experiencia es real o no de la hermana, pues yo creo que la puede vivir con el Señor, edificarse con el Señor en su casa, bueno, no sé, pero en el lugar de la iglesia no. Entonces, yo creo que los pentecostales somos muy conscientes de los excesos y yo creo que los sanos y los serios buscamos que eso no ocurra, pero que las personas sí tengan un encuentro muy genuino con el Señor y pues Así es. obviamente con el Espíritu Santo.
Sí, yo podría contar, por ejemplo, uno como ministro, ese es otro desafío que uno tiene. Cuando recién llegué a una congregación, a una iglesia, yo estaba preocupado porque la gente, yo escuchaba, no, esta gente es de fuego, esta gente le gusta el mover y buscan, y yo, Dios mío, Arrecia. Padre, sí, sí, y yo, pero Padre, yo, ¿qué hago, Dios? Esta gente se va, o sea, se va a defraudar de mí, Señor, pero yo le decía a Dios, pero Padre, yo no puedo crear, yo no tengo ese poder y no estoy llamado, tú no me llamaste para inventar las cosas, pero sí Así te es. pido, Dios, que tú te muevas, por favor. No me dejes caer, no me dejes quedar en vergüenza. Manifiéstate, Señor, en medio de nosotros y que Jesucristo sea exaltado. En medio de la oración, no lo vas a creer, pero en la iglesia había una cruz y la cruz se cae, mi hermano, Uy, en sí, medio de la sí. oración. Ya tú sabes que eso, la gente queda y yo seguí orando y de parte del Señor, de hecho era el mensaje que tenía preparado en Apocalipsis, de parte del Señor, el llamado era, hay que volver a la cruz. Dejemos de estar buscando otras cosas y volvamos a la cruz. Ahí empieza todo. Al primer amor, y le fui a Apocalipsis, ¿no? De la iglesia que necesitaba volver a ese primer amor. Volvamos a la cruz. Digamos que, y la gente se quebrantó, lloró, estuvo, pero ¿quién tumbó eso? Nada, no hubo, fue el mismo Dios en su soberanía, puede ser una locura, pero no hubo manipulación. Creo que debemos depender del Espíritu Santo de Dios que Uy, él obra cuando lo determina, pero cuando nosotros también estamos deseosos de verlo moverse en medio y nos de la comunidad. empoderamos. Claro. Así. Otra experiencia y pasamos la pregunta. Sí, sí, sí. Una vez hubo una oración y bueno, se habló sobre la unidad familiar, pues esto de tener temáticas, hablamos y yo eh, a sentir en el espíritu, no puedo decirlo de otra manera, a decir que no se separaran, que no, y más que todo a una mujer, que no hiciera lo que va a cometer, que no ni lo pensara y que Dios la iba a bendecir. Y se acabó pues la administración y pues algunos hermanos impactados por la palabra pues me preguntaron, ¿usted sabe algo, pastor? ¿Qué le contaron? ¿Qué? Entonces yo pues yo no sé por qué dije eso. La verdad es que no sé. Puede ser que me equivoqué, pues ni pues, las hermanas de la iglesia bien casadas y todo, con muchos años, más de 10 años y todo, pues yo, qué equivocación más grande. Yo me sentí muy mal, muy mal. Bueno, pues después de un tiempo, dos hermanas se divorciaron y se fueron de sus hogares. Y después, yo pues como soy muy nuevo también en el pastorado, llevo apenas 5 años, eh, yo ya quería que eso volviera a ocurrir, ¿cierto? Entonces yo quería que en algún momento de palabra, yo quería dar una palabra de parte del Señor y no ha ocurrido tanto así de esa manera, como esto va a ocurrir y ¡pum! Pasa algo profético, algo de Dios, no sé cómo decirlo. Y no, yo no lo he podido forzar, yo no he podido que eso ocurra, pero eso fue muy genuino, yo no puedo decir que eso fue mentira, eso fue muy real y era una palabra de parte del Señor para que los hogares de estas mujeres crecieran, se bendijeran y que Dios ya sabía que ellas querían irse y pues lo hicieron. Y la iglesia estaba advertida, por eso la crisis no fue muy grande porque una de ellas era líder y todo, pues bueno, qué duro esto. Pero esto de la experiencia tiene un lugar en lo pentecostal, no está mal para nosotros, no está mal la experiencia, pero cuando esto se trata de manipular, de, de que actuar, de todas estas cosas, se pierde lo que Dios quiere hacer. Yo tengo otra experiencia. Siento al Señor que pasemos al otro punto. Perfecto. Y bien, en esto de los pentecostales, de las pentecostaladas que estamos hoy, eh, alguien nos pregunta de la página, siente mucha curiosidad por qué los pentecostales no se preparan tanto, ¿cierto? Sabemos que
para alguien ser un sacerdote tiene mucha preparación, ¿cierto? Para un reformado promedio que asiste a la iglesia, siempre tiene algún discipulado fuerte, ¿cierto? Y en el pueblo pentecostal casi eso no se percibe, o eso es lo que alguien está diciendo. Y la pregunta de él es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué opinas, Luis? Bueno, ¿por qué no hay preparación teológica? Es difícil responder porque el pentecostalismo varía de acuerdo al contexto y a la región geográfica. Creo que el pentecostalismo generalmente latinoamericano es de cierta manera muy distinto al norteamericano. En el caso de la Iglesia de Dios, precisamente la Iglesia de Dios nace a partir del estudio de las Escrituras, del estudio de las Escrituras, el conocimiento teológico. De allí se forma. Eh, Otro aspecto es, esta persona dice que ¿por qué no se preparan en teología? Y es también la definición que tenemos sobre teología, hay que mirarla, detallarla, porque cuando se habla de teología simplemente se habla de reflexión cognitiva o académica, pero teología no se reduce a eso. Teología, lo que estábamos hablando, también surge de la experiencia, una reflexión de mi experiencia con Dios. Desde allí se puede hacer teología. Ahora, Claro. yo estoy de acuerdo y ya varios dentro del pentecostalismo, sobre todo latinoamericano, han hecho ese énfasis y se han hecho una autocrítica de que se debe enfatizar en la formación. Así como se enfatiza en la experiencia, se debe también Un enfatizar balance. en la preparación académica para todos, pero sobre todo para los ministros, los que están llamados al ministerio pastoral. Ahora, en Latinoamérica, los índices educativos son bajos, Claro. tanto eclesiásticamente como secularmente. La Socialmente, lectura sí. es muy baja, Ujú. hay pocas oportunidades de estudio. Entonces, empezando ya por el contexto de allí, que hay un déficit, y sabiendo también que el pentecostalismo en Latinoamérica, pues lo abrazaron los marginados, los pobres, los que no tenían esa oportunidad de estudio, ¿verdad? Y no sé si el cristianismo tiene de pronto esa característica en general, porque si uno compara, por ejemplo, a Pedro con los fariseos, Claro. una diferencia abismal entre la preparación académica, entre un fariseo, un saduceo y los discípulos del Señor. Eran contados los que tenían cierta erudición dentro del círculo de los discípulos. Me llamó la atención, creo que es Hechos 4:13, de que dice que los que escucharon a Pedro en el primer sermón, dice que quedaron atónitos porque era una persona sin letras, pero se dieron cuenta que estaba con Jesús. Ujú. Wow, ese era sin letra, pero estaba con Jesús. Ahora, hay que saber que los discípulos, ellos tuvieron una preparación. Ellos tuvieron una preparación Distinta. distinta. Uy, bien, vale la pena aclarar eso. Muy distinta a las que los rabinos realizaban en ese tiempo con los fariseos. Entonces, creo que hay que mirar el contexto, las bajas oportunidades de estudio que hay en Latinoamérica y otra vez el literalismo bíblico. Ujú. La letra mata. La letra mata, la unción nos enseña todas las cosas. O Ujú. sea, hacemos una dicotomía entre unción y teología, cuando para mí es una moneda con dos caras. Claro. Es una misma moneda. Se necesita la unción, se necesita el conocimiento
teológico. Y yo, por ejemplo, James K. Smith, el autor del libro de Pensando en Lenguas, él dice que, y lo dijo Darío López en la entrevista que tuvimos en la página también, hay que meterse al culto pentecostal, hay que entrar al culto pentecostal, ver la práctica pentecostal, y ahí está su teología, ¿cierto? Ahí está, así Y, es. y pues también, como es una denominación, bueno, un movimiento del poder, casi siempre no se mide las personas por su piedad, digámoslo, aunque esto pasa en muchos lados, no se mide la persona por su preparación, sino por su poder, ¿cierto? Por el respaldo que tiene el Señor. Más sin Ujú. embargo, pues si yo voy a una iglesia, no sé, de otro tinte, más bien presbiteriana, ahí no mirarían tanto muchas cosas, sino mirarían mi preparación, si merezco la pena de escucharme o no. Es un ejemplo. Entonces, como es una religión, sí, un movimiento pragmático y de empoderamiento, enfatiza mucho estas cosas, pero como decía ya el pastor Luis, necesitamos ese balance entre lo académico, entre lo práctico y entre los sentimientos, estos balances que lleven al pentecostalismo pues a una madurez y que nos lleve a crecer y a formar. Yo creo que, como lo decía Luis, en todo el mundo hay gente antiacadémica. Si uno va y habla con la tía y le explica académicamente algo, ay, quite acá, no sea cansón, ¿cierto? Sí, sí. Ella necesita algo más práctico, más rápido, algo que funcione. No que esto no tenga una teoría detrás, pero esto va como en nosotros, en la cultura, y tiene mucho que ver. También decir que, pues, quién era Seymour, ¿no? Un negro marginado que estudió en un pentecostal, en un seminario pentecostal. ¿Quién eran los misioneros, por ejemplo, en el caso de Asambleas de Dios en Colombia? Granjero, los campesinos de Estados Unidos que se vinieron para acá porque Dios los llamó. ¿Quiénes eran los de la iglesia primitiva, la gente que Dios usó para expandir el evangelio, ¿cierto? Exceptuando Ujú. algunos como Pablo. Pablo. Entonces, somos esto, pero pues hay tiempo de crecer equilibradamente. Ahora yo estoy viendo también, no sé si tú lo ves dentro de este tiempo, como que nos estamos yendo al otro extremo, ya como al academicismo, y estamos olvidando la esencia del pentecostalismo. Tampoco es caer allá. Ujú. Incluso actualmente hay, creo que los mejores eruditos, perdón de pronto si hay algo de orgullo ahí, los está produciendo el pentecostalismo. Eruditos bíblicos y en otras ciencias están saliendo del O son pentecostalismo. carismáticos, ¿cierto? Están abiertos a Sí, esta experiencia. están abiertos a la experiencia y bueno, las buenas universidades en Estados Unidos son pentecostales también, entonces no hay que omitir ese detalle. También el pentecostalismo tiene sus frutos Académicos, intelectuales. claro. Y bueno, todos fuimos llamados a eso, pero sí a prepararnos para conocer al Señor y adorarlo mejor. Bueno, Pastor Luis, gracias, hermano. Yo no puedo concluir con ya con consejos pastorales porque los hemos dado todos, ¿cierto? Todo ha sido muy aplicativo. Hemos hecho la tarea de poder hablar cosas pastorales y pues qué bueno con un pastor que nos aconseja. A todas las personas que van a ver este podcast, de verdad, buenísimo. Déjenos sus comentarios, queremos aprender de ustedes, queremos crecer y pues con esto ya finalizamos este podcast y Pastor Luis, por favor, la despedida, un saludo y con usted finalizamos. Bueno, gracias Manuel por la oportunidad. Siempre es grato compartir. A veces no estoy, pero bueno, estamos ahí apoyando. Manuel ha hecho un excelente trabajo y invito a todos que nos den ese apoyo también dentro de las redes. Queremos ser una página que pueda generar cada día más la educación, el Así diálogo es. y la fe pentecostal, ¿verdad? En medio de Latinoamérica.
y unirnos a otros trabajos también que se han venido desarrollando dentro de nuestro contexto. Un abrazo a cada uno, bendiciones. Gracias, Manuel.